Y bueno amigos, vamos a comentar rápidamente lo que ha sido esa victoria por 3 goles a 1 del Real Madrid contra el Stuttgart, el equipo alemán, que bueno, creo que la temporada pasada en su liga sorprendió bastante y creo que esta mismísima temporada va a dar mucho de qué hablar. Ya hoy se ha plantado en el Bernabéu con sensaciones bastante positivas, al menos es lo que yo creo, y creo que va a dejar muchas más sensaciones en lo que vaya fluyendo. Obviamente nosotros vamos a analizar el partido desde el punto de vista Real Madrid, aunque también voy a darle un poquito de crédito a este equipo que para mí se ha plantado en el estadio más importante y más imponente del mundo, con una actitud para mí bastante interesante, bastante digna de admirar, y creo que ha hecho un partido brutal. Hemos visto un partido de fútbol que me ha gustado muchísimo. Creo que podemos decir perfectamente que a ojos de un espectador neutro, no llamo ningún antimadridista evidentemente, pero a ojos de cualquier otro espectador, seguramente estemos hablando de un partido muy, muy lindo de ver porque ha sido ida y vuelta. Hemos disfrutado de situaciones interesantes. Para mí, Courtois, si me dicen yo, una persona me dice, yo creo que Courtois ha sido el mejor del partido, yo no lo voy a poner en duda, no le voy a llamar loco porque para mí Courtois ha demostrado nuevamente porque es el mejor portero del mundo. Eso creo que tenemos que tenerlo claro y por supuesto aceptárselo, porque ha sido sencillamente sensacional. Y bueno, creo que hay muchas cosas que siguen sin funcionar, pero lo positivo de todo esto, y es lo que vengo comentando hace unos días, cracks, el Real Madrid sigue sacando resultados. Que mientras llegan las sensaciones un poco más positivas, no es algo que nos ponga excesivamente preocupados. Entonces, yo creo que eso es para tenerlo en cuenta. El Madrid sigue sacando buenos resultados y a tirar para adelante. Lo de siempre, vamos a empezar hablando un poco con la alineación, porque es cierto que hoy vimos cierta mejoría en ciertos aspectos o en algunos tramos del partido. Seguramente por la inclusión de Tchouaméni y de Jude Bellingham en el 11, que bueno, estábamos prácticamente deshechos en el centro del campo, pero es que si nos ponemos a pensar un poco, ha sorprendido muchísimo. De hecho, ayer en la previa les comentaba que yo tenía la sensación de que Carlo Ancelotti iba a salir a jugar con Tchouaméni de central. Él había hablado de rotaciones y de estos dos centrales que estaban jugándolo absolutamente todo. Y bueno, ha terminado colocando a Carvajal de central y ha tirado a Lucas Vázquez a la derecha, al lateral derecho, quien para mí ha sido de lo peor en el primer tiempo. Se vio bastante mal. No es la primera vez que vemos a Lucas sufriendo contra futbolistas rápidos, desequilibrantes en el lateral, y siempre lo digo y lo resalto, no es para echar, para matar a Lucas Vázquez, teniendo en cuenta que no es su posición natural y que bueno, él está haciendo un esfuerzo y además creo que ha cumplido durante muchísimo tiempo bastante bien con eso que se le ha dado. Así que bueno, ha tirado a Lucas al lateral derecho, ha terminado saliendo con centrales Rudiger y con Carvajal. Tchouaméni se fue al pivote, Ferland Mendy, Thibaut Courtois. En el centro del campo estaban Jude Bellingham y por supuesto Federico Valverde, que estaban ahí custodiados por Aurelian Tchouaméni. Por arriba vimos a lo que vimos, los tres futbolistas de ataque. Y bueno, ahí el enganche de siempre, Don Jude Bellingham, que bueno, no ha estado tan brillante como algunos partidos que le vimos al principio de la temporada, pero lo cierto es que tampoco ha estado del todo mal. Creo que has tenido un partido bastante digno para un futbolista que viene de un calendario tan saturado y que además viene de una lesión. Creo que ha hecho un partido bastante digno. Y bueno, el primer tiempo del Real Madrid es uno de esos primeros tiempos o uno de esos partidos que nos detenemos a pensar y decimos, pero ¿en qué carajo están pensando estos señores? Por ahí vi un tweet mientras avanzaba el partido que daba la sensación de que los futbolistas que estaban en el terreno de juego eran 11 tipos que se juntaron un domingo a hacer un partido de fútbol y les colocaron todos la misma camiseta, y me pareció sencillamente brillante. Es que parecían absolutamente perdidos, salvo el caso de Kylian Mbappé. Creo que los demás futbolistas ya deberían conocerse lo suficiente como para decir, no, que se están adaptando. O sea, es que me parece increíble. También vi otro tweet que decía que esto sin cross, que no sé qué, y alguien le respondió, un usuario de Twitter también, que todos los demás equipos del mundo también juegan sin cross y que no juegan tan mal como el Real Madrid. Es que el primer tiempo es absolutamente asqueroso. Es que llegó un punto, creo que los primeros 25 minutos, donde el Stuttgart terminó rematando alrededor de 7 veces a portería, intervenciones de Courtois, taponadas algunas por los defensores, y la posesión estaba 70 para el equipo alemán y 30% para el Real Madrid. Sé que a mucha gente no le gusta que hablemos mal, pero yo soy partidario de que si algo no está funcionando, algo no me está gustando, lo digo y ya. O sea, es que es tan sencillo como eso. Para mí es un desastre absoluto y total el primer tiempo.
Creo que después del minuto 25 al 27 por allí me da la sensación que el equipo mejoró bastante, al menos la sensación era que el Stuttgart no te llegaba con esa facilidad increíble, desajustes no llegaban a tiempo, no corrían, de hecho hay un dato demoledor que en el 80 y algo el Stuttgart había corrido 7 kilómetros más que los futbolistas del Real Madrid, para que tengan una idea de por qué vimos el partido que vimos, sobre todo en el primer tiempo, aunque en el segundo tiempo el Stuttgart siguió atacando y llegando con peligro. La sensación no era de que lo estaba avasallando, sino que era un toma y dame. Realmente creo que es la sensación que me dejó el segundo tiempo, pero sigue siendo preocupante la facilidad con la que se parte el equipo y con la que te llegan a línea de fondo de una manera impresionante, al punto de que, bueno, Ancelotti ha decidido sacar yo lo colocaba en un tweet, ha decidido sacar a Lucas para colocar a Carvajal ahí en el lateral derecho y ha tirado a Militao, que bueno, iba a descansar y lo ha tirado ahí al central y creo que ha hecho un poquito de correcciones. Me gusta mucho Rudiger también, pero creo que Militao es una de las cosas más élite que tiene el Real Madrid en cuanto al tema este de corregir, y Militao terminó corrigiendo un montón de cosas que bueno, realmente no funcionaron. Y bueno, hablando un poquito de futbolistas individuales, me gustó el partido de Rodrigo hoy, pese a que le hemos visto en algunas situaciones como situaciones muy rodriguescas, creo que hoy ha estado bastante bien. Ha aprovechado a la perfección ese brutal pase de Tchouaméni, que bueno, es el que termina desestabilizando al menos el marcador. Y bueno, ha tenido un buen gesto con Mbappé, ha decidido un par de acciones mal, pero creo que en general ha estado bastante correcto Rodrigo, o mucho mejor de lo que venimos acostumbrando a ver de este futbolista brasileño. Y ojo a lo que les voy a decir, porque de los tres de arriba, Vinicius, Rodrigo y Mbappé, a día de hoy y viendo los últimos 180 minutos del equipo, a mí me da la sensación de que el que está mejor a día de hoy es Kylian Mbappé, que está haciendo las cosas mejores Kylian Mbappé. No sé si alguno de ustedes está de acuerdo conmigo, pero le veo un poco más suelto. Hoy se le vio un par de jugaditas más ahí al estilo Mbappé que nosotros conocimos. Y bueno, asumo que con el paso de los minutos de los partidos irá adaptándose cada vez más, pero sí le vi un poco mejor y creo que cada partido que pasa se le ve bastante mejor. El que sigue estando ahí dejando muchas dudas es Vinicius, y entiendo que es bastante normal por todo el ruido que hay en torno a él, al tema del Balón de Oro y muchas cosas, pero bueno, también entiendo que Vinicius volverá a ser el que hemos visto, ha fallado un mano a mano con el partido. Creo que estaba el partido 1-0 todavía, que no suele perdonar el Vinicius de las últimas dos temporadas. Pero repito, no es para montar una alarma, pero sí es que está bastante bajo de nivel. Y bueno, el partido de Mbappé, ya les hablé Mbappé, de Rodrigo. Me gustó también el trabajo de Tchouaméni, tratando de hacer las correcciones necesarias para que Bellingham estuviera menos preocupado por correr hacia atrás y poder llegar a que pudiera aportar un poco más en ataque. Y creo que se ha visto mejor el equipo desde que Bellingham está ahí como haciendo ese enlace, y creo que vamos a empezar a ver cierta mejoría, porque ese cambio de ritmo, de orientación y muchas cosas que te aporta Bellingham haciendo de enlace, creo que va a hacer que el equipo vaya mejorando considerablemente. Yo creo firmemente que estos cuatro no van a acabar jugando la temporada juntos, no sé, me da la sensación de que no acaba de funcionar. En el partido de la Supercopa en el segundo tiempo lo vimos bastante brutal, y vamos a ver si Ancelotti es capaz de hacer que todo esto cuadre, porque la sensación a día de hoy es que realmente no está funcionando. ¿Qué quieren que les diga? Partido sacado adelante, que por cierto voy a comentar otra cosita breve. Sacar adelante los partidos mientras se consiguen mejorar las sensaciones, creo que es lo ideal, y creo que esto es muy del Real Madrid también, empezar a veces los primeros tiempos asquerosamente horribles, aunque nos duele y moleste decirlo, es ya prácticamente algo habitual. Y bueno, no sé, hablando un poquito de los cambios de Ancelotti, hoy ha sido valiente, ha terminado sacando a Jude. Bueno, creo que era el cambio más fácil, aunque no lo he entendido, porque Vinicius no estaba haciendo un partido importante, y bueno, realmente la sensación que tengo es que Ancelotti ha decidido sacar a Bellingham por el hecho de que venía de una lesión o tenía algún pequeño percance allí. Deme un momento que tengo una llamada. Pero bueno, sinceramente, y lo digo en serio, creo que Bellingham va a terminar haciendo mucho para este equipo, o al menos mucho más de lo que nosotros seguramente estemos pensando. Está haciendo mucho calor, así que ahí me disculpan eso. Y bueno, realmente para finalizar me gustaría tocar un tema, y es el tema de Endrick. Lo vengo diciendo hace mucho rato y probablemente ustedes me lo hayan escuchado. Los que ven mis videos todos los días seguramente lo van a recordar. Dije muy claramente que tanto Arda Güler, aunque el otro día estuvo mal y hoy prácticamente no ha tenido ningún tipo de influencia en el juego, y tanto Arda Güler como Endrick van a terminar siendo más fundamentales de lo que nosotros pensamos
en esta temporada para el Real Madrid. Es que de hecho entra Endrick como en otros partidos y con un par de situaciones te demuestra que es un futbolista que tiene cositas muy interesantes, es muy joven, pero tiene una personalidad brutal en la jugada del gol, es que es absolutamente de locos. Se corre más atrás de la mitad de la cancha, empieza a salir como un loco y a una altura más o menos o a una distancia de 30 metros tenía en su derecha a Vinicius y en su izquierda a Kylian Mbappé, ambos pidiéndole el balón. Futbolistas, probablemente los dos mejores futbolistas del mundo, y este señor se ha sacado un remate absolutamente bestial, un cañón. Creo que es una de las cosas más top que tiene este chico, la capacidad que tiene para rematar con una potencia absoluta. Además se la coloca, el arquero termina rozándole, es cierto, pero es que era un cañón y estaba muy bien colocado. Es que es increíble. Yo creo que vamos a terminar todos muy enamorados de este chico. Y creo que este muchacho, lo voy a decir ahora, ya dije lo que pensaba de lo que podía pasar esta temporada. Creo que este muchacho va a hacer que cambie un poco el orden de lo que puede pasar en los próximos años del Real Madrid, teniendo en cuenta que es el único 9 natural que hay dentro del equipo. Así que ténganlo en cuenta y después lo hablaremos. Así que nada, a seguir sacando partidos adelante, a seguir analizando y hablando del Real Madrid, que al final siempre es algo que nos va a importar absolutamente a todos y vamos a tratar de que sea de la mejor manera posible. Me imagino que el equipo irá mejorando, al menos es lo que quiero entender. Y aquí seguiremos para ser críticos, para alabar las cosas que se hacen bien. Hoy repito, lo de Ancelotti me gustó porque hizo los cambios. Además creo que fue bastante valiente metiendo a los chicos que todos queremos ver. Nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid, a por la 16. Nos vemos en un próximo video y chao.